este asunto de que hoy da que hablar, que tiene que ver con los impuestos, con la política fiscal. Lo que yo quiero es ratificar mi compromiso, que permanece intacto, de que no tocaré la fiscalidad en Madrid, de que no tendrá que pagar en Madrid nadie ni un euro más en lo que tiene que ver con los impuestos. El impuesto de sociedades va a ser uno de los más importantes en este primer momento de la reforma fiscal, y luego por otra parte hay otras figuras como son las que están vinculadas a la riqueza, desde impuestos vinculados al patrimonio, a sucesiones, a donaciones, esa contribución adicional que tienen que hacer los grandes patrimonios al conjunto de las arcas públicas, o el cómo y de qué manera hay que descentralizar algunos tributos y bajo qué condiciones. Con la llegada de esta crisis económica a la mano de, evidentemente, ¿no?, la crisis pandémica y todo esto, pues el gobierno de una vez se ha puesto en marcha para intentar paliar o intentar arreglar supuestamente esta crisis económica, y no se les ha ocurrido otra cosa que aumentar el gasto, dando un montón de ayudas, aumentando el gasto público hasta niveles nunca vistos hasta la fecha, creando un déficit público alucinante. Y claro, todo esto evidentemente tiene un coste y por lo tanto necesitan recaudar de alguna forma, y a nuestra queridísima ministra de Hacienda no se le ha ocurrido otra cosa que de repente subirnos o querer subir los impuestos de sucesiones y donaciones, el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto de sociedades. Y claro, tras esto pues evidentemente nos llegan muchísimas preguntas, entre ellas, por ejemplo, si realmente van a poder llevar a cabo lo que están diciendo, sobre todo teniendo en cuenta que son impuestos que están cedidos y que por lo tanto son competencias de las comunidades autónomas de turno. Es decir, que por ejemplo sería Ayuso la que supuestamente tendría que decidir subir los impuestos. Luego también nos preguntamos realmente, bueno, la pregunta del millón, ¿no? ¿Realmente esto lo pagarán los ricos? ¿Realmente esto va a servir para paliar y, bueno, pues solventar todo este gasto tan espectacular que quiere hacer este gobierno? Todo esto lo vamos a responder en este vídeo. Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos un día más a La Nicoteca, que es el rincón de YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Se viene un vídeo que la verdad yo creo que os va a sorprender. En fin, que empiece el vídeo, por favor. Bueno, pues vamos a ir directamente al grano porque hay muchísimas cosas que comentar en este vídeo. Nos encontramos con la noticia de hace prácticamente un par de días en la cual nuestra ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pues dice tener, bueno, especial interés en subir lo antes posible los impuestos de sociedades, patrimonio y sucesiones y donaciones. Y todo esto nos preguntamos, ¿y por qué? ¿No? Porque de repente le ha dado por querer subir todos estos impuestos. Y es que resulta que quiere ahorrar o quiere recaudar básicamente 90.000 millones de euros para supuestamente reducir el diferencial con Europa. Ese reducir el diferencial con Europa está traducido a que quieren reducir el déficit público tan gigantesco que están generando por parte de este gobierno en el Estado español. Y claro, para intentar averiguar un poco si realmente estos impuestos van a servir para recaudar tanto dinero, ya no solo sino también si Montero lo puede hacer todo esto y si sirven para algo, si solamente lo pagarán los ricos, etcétera, etcétera. Yo creo que hacer un pequeño repaso de la historia y explicar qué son precisamente estos tres impuestos que, bueno, la verdad es que tienen tela marinera, ¿vale? Empecemos con el impuesto de sucesiones, que tiene una historia de nada más y nada menos que 2000 años, ¿vale? De hecho, este impuesto apareció por primera vez en el propio Imperio Romano, cuyo único objetivo era el hecho de recaudar dinero para pagar al ejército, porque supuestamente, con la justificación de que era el gobierno el que estaba protegiendo esos bienes que, bueno, estaban heredando y que, claro, sin ese ejército, esos bienes podrían desaparecer y no se podrían heredar. Pero ojo, porque el tema de impuesto de sucesiones tiene tela marinera, porque es un impuesto que en realidad es un impuesto doble, es decir, pagas dos veces. Primero de todo pagas el tanto por ciento de la cantidad, de la cuantía heredada, pero ojo, porque si dentro de esa cuantía heredada hay inmuebles, también tienes que pagar una plusvalía por herencia. ¿Y eso qué significa? Pues imagínate, de repente estás heredando un piso que en su momento a tus padres o a tus abuelos pues le costó, pongamos, 20.000 euros y ahora de repente cuesta 100.000, pues tú tienes que, bueno, pagar esa diferencia, es decir, un total de 80.000 euros para poder heredar
esa vivienda. Y eso os preguntaréis, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué? Pues en realidad, ¿vale? Lo que nos está diciendo el impuesto de sucesiones es que absolutamente nada es tuyo. O al menos eso es el mensaje que está transmitiendo, ya que sin el Estado, esos bienes, tú primero de todo no los podrías heredar y por lo tanto tienes la deuda con el Estado y le tienes que pagar X cantidad. Esa es la mentalidad para supuestamente defender el impuesto de sucesiones. Luego nos encontramos con el impuesto de patrimonio, el impuesto sobre el patrimonio que, bueno, básicamente es una devengación anual en la cual tú pagas un tanto por ciento por todo el patrimonio neto que tú tienes al final del año. Un dato histórico curioso de todo esto es que el Partido Socialista, sí, vais a oír bien, el propio Partido Socialista en 2008 hizo desaparecer precisamente este impuesto sobre el patrimonio porque, según él, no cumplía con los objetivos en el cual estaba pensado ese impuesto, porque ya lo cumplía supuestamente el impuesto de valor añadido, es decir, el IVA. Vamos, básicamente que se recaudaba mucho más con el IVA que con el impuesto de patrimonios. Y quiero que os quedéis con esto último final, porque también con el impuesto de sociedades pasa prácticamente lo mismo. Es un impuesto que se aplica a las sociedades que, ojo, tienen beneficios, y de ese beneficio anual tú tienes que pagar un tanto por ciento. Quiero que penséis en esto porque fijaros el poco sentido que tiene hoy en día precisamente estos impuestos, y ya no solo eso, sino también que os deis cuenta de lo poco que van a recaudar, sobre todo teniendo en cuenta que estamos precisamente en plena crisis económica. Por lo tanto, hay poco patrimonio y hay pocas sociedades que obtengan beneficio y que por lo tanto paguen. Tendría muchísimo sentido si realmente lo que quieren es recaudar, subir el IVA. Ahí sí que realmente recaudarían. Y señoras y señores, a ver, para que tengamos una cosa, ¿vale? El impuesto de patrimonio tiene absolutamente todo el mundo. El impuesto de sociedades, no solo los grandes empresarios tienen una sociedad, también los pequeños. Y evidentemente no solo los ricos heredan. Por lo tanto, eso de que lo van a pagar los ricos evidentemente es una mentira como una casa. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. La propuesta fiscal se encuentra en esta Cámara con algunas figuras fiscales y con el proyecto de presupuesto que se presentó. Por lo visto, si eres pobre o eres de clase media, pues tú no te mueres. Y por lo tanto, nadie hereda nunca absolutamente nada, ¿no? Oye, por cierto, que si te está gustando este tipo de vídeo, pues que sepas que te dejo otro vídeo también aquí que te puede interesar en el comentario fijado y también aquí, ¿vale? Arriba, en la tarjeta. Aparte, evidentemente, de que te suscribas, claro. Pero lo que más gracia me hace de todo esto es la capacidad que tienen los progres de no querer asumir la realidad hasta el punto de defender, por ejemplo, que se suba el impuesto de sucesiones, como si ellos nunca heredaran, ¿sabes? Es que me hace muchísima gracia. Pero bueno, no, porque también lo defienden y esto me da mucha rabia porque lo leí en un tuit y no lo he vuelto a encontrar y mira que lo he buscado como 200.000 veces, pero que decía, ¿no? Algo así como que era un deber el subir el impuesto de sucesiones porque así cumplías con el derecho de que la gente creciera por sus propios medios y no por herencias. Que aquí ya, vamos a ver, o sea, primero de todo, ¿quién coño eres tú? ¿Quién cojones eres tú para decirme a mí, por ejemplo, que yo que he trabajado toda mi puñetera vida para luego dejarle, pues imagínate, una casa, un piso o cierto patrimonio a mis hijos? ¿Quién eres tú para impedirme poder hacer esto? Ya solo para empezar. Segundo, hay que ser muy tonto, pero muy tonto, para no entender que el patrimonio que se va acumulando evidentemente no simplemente se gasta, también se invierte, se crea nuevos patrimonios, se compra inmuebles, se invierte, se crean nuevas sociedades en las cuales, pues por cierto, primero de todo, se podría recaudar más a través de los impuestos de patrimonio, impuestos de sociedades, y ya no solo eso, sino que es que además, con inversión, se genera trabajo, un trabajo del cual probablemente tú te hayas beneficiado en algún momento. Así que hay que ser muy tonto, pero muy tonto para llegar a hacer estas afirmaciones. Si cada vez... Es que, de verdad, me hace mucha gracia, ¿no? Si cada vez que alguien muere, la familia tiene que empezar desde cero, por ejemplo, no existiría el Banco Santander, perdiendo miles de trabajos. Pero bueno, lo más gracioso de todo esto es que digan esto y defiendan, no, es que los ricos seguirán perpetuándose siendo ricos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que el gobierno del cual dentro está Unidas Podemos, no olvidemos esto, dice que todo lo pagará los ricos, etcétera, etcétera, cuando de repente nos encontramos con la siguiente noticia de ayer, chicos. Pablo Iglesias e Irene Montero reforman su chalet sin notificar todas las obras y ahorrándose impuestos.
tócate los cojones. Pero ojo, señores, porque ya algunos me estaréis preguntando, oye, Nico, pero ¿cómo puede ser esto, no? De que realmente la ministra Montero diga que nos va a subir el impuesto de sucesiones, del de patrimonio, etcétera, etcétera, cuando esto es competencia de las comunidades autónomas porque fueron cedidas por parte del Estado. Pues precisamente por eso, porque como fueron cedidas por parte del Estado, el gobierno, es decir, el Estado central, puede también legislar sobre armonizar ese impuesto de turno, sucesiones, patrimonio, etcétera, etcétera, obligando a todas las comunidades autónomas a tener como mínimo una base de impuesto de patrimonio, impuesto de sucesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ojo, aquella comunidad que se niegue, podría incluso el gobierno retirarle esa cesión del impuesto. Por lo tanto, imaginémonos que de repente nuestra ministra de Hacienda, pues de repente dice, oye, el impuesto de patrimonio será de un 5%, el mínimo. La forma de armonizar, ¿no? Pues habrá algunas comunidades las cuales pues no afectaría en absoluto, pero por ejemplo comunidades como la de Madrid, que el impuesto de sucesiones, la bonificación hace que sea prácticamente nulo el impuesto de patrimonio, pues haría que le obligara a Isabel Díaz Ayuso a poner un impuesto de patrimonio del 5%. Y si se negara, ojito, porque entonces esos impuestos irían y lo tendrían en el poder el gobierno central. Por lo tanto, ¿vale? Y esto quiero que quede muy claro, ya directamente la ministra de Hacienda ha contradecido de una forma muy bestia al mismísimo candidato del Partido Socialista, ¿vale? Que como ya hemos visto al principio del vídeo, decía que no iba a subirnos los impuestos. ¿Y por qué digo esto? Porque fijaros con qué malabarismo el mismísimo Sánchez trata sobre todas estas contradicciones entre el candidato del Partido Socialista y la ministra de Hacienda. Por tanto, en la autonomía de su condición como candidato del Partido Socialista en Madrid, Ángel Gabilondo plantea su propuesta para Madrid, porque se presenta a la Comunidad de Madrid y tiene, por cierto, el respaldo del Partido Socialista de Madrid. Y la tarea que tiene el Gobierno de España es la de amoldar todas esas sensibilidades, esas demandas largamente acumuladas durante estos últimos años. Porque España pues es un país diverso desde el punto de vista territorial, con multiplicidad de casuísticas que también tienen su traducción desde el punto de vista fiscal. Ni en el Circo del Sol se ven tantos malabares para no decir absolutamente nada y hacer ver que el candidato y el Partido Socialista no ha habido contradicción alguna. En fin, pero a mí lo que más me maravilla de todo esto es precisamente, bueno, primero de todo, ¿vale? Que aquí se basan en que no os preocupéis, que esto será en criterio de algunos expertos, que tenemos el famoso, ¿no? Ya empezamos con temas de comité de expertos, etcétera, etcétera. Y resulta que dentro de ese comité de expertos nos encontramos con que hay un exalto al cargo de Zapatero, que sabemos todos perfectamente, que nos salvó de la crisis financiera del 2008, fue el mejor gestor que ha habido en España. Y luego tenemos otro de Pedro Sánchez, que prácticamente va a hacer y va a decir lo que quiera Pedro Sánchez. Así que nada, estamos apañados, chicos. En fin, señoras, señores, espero que os haya gustado este vídeo, espero que hayáis entendido qué es el impuesto de patrimonio, qué es el impuesto de sucesiones, el porqué, la historia y el porqué no hay que apoyar este tipo de impuestos. Y nada, chicos, de verdad, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por el apoyo, por los likes, por suscribiros, por comentar, por compartir el vídeo y sobre todo los nicotequeros, nicotecarios, doctorados en nicoteca y eminencias de la nicoteca, un besito. ¡Mua! Y nada, que si os ha gustado este vídeo, pues os dejo otro vídeo por aquí, ¿vale? También le podéis dar aquí para suscribiros, que también es muy importante, y me podéis apoyar en los miembros del canal. En fin, hasta luego. Chao.